Initiating System 1. System 1 loaded. Hola, ¿quieres aprender sobre el tejido conjuntivo o tejido conectivo? Quédate en este video que te vamos a enseñar todo. Mi nombre soy Laura Peralta Patiño, estudiante de primer semestre B de la Cátedra de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y aquí te explicamos todo sobre el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, o también llamado tejido conectivo, debido a que forma un compartimiento continuo tal en el organismo, conecta y brinda sostén a los demás tejidos. Es un tejido vascular, sus células se encuentran en menor cantidad de células propias y se puede observar mayor distanciamiento entre las células. El tejido conectivo consta de células y una matriz extracelular, también denominada MS. Los diferentes tipos de tejidos conjuntivos tienen a cargo una variedad de funciones y en la misma comprende una gran variedad de tejidos con distintas propiedades funcionales, pero con ciertas características comunes que se les permiten agruparse. Para hablar sobre el tejido conjuntivo, tenemos que hablar sobre su clasificación, y esta se divide en tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo adulto y tejido conjuntivo especializado. El tejido conjuntivo embrionario, a su vez, se divide en lo que es el tejido conjuntivo mucoso y el mesénquico. Pero una breve introducción al tejido conjuntivo embrionario es de que se origina de la línea mesodérmica del embrión y son células fusiformes. Estas células se depositan en la matriz extracelular y esta matriz tiene un aspecto viscoso. Hablando del mesénquima, tenemos de que se encuentra principalmente en el embrión. Contiene pequeñas células fusiformes de aspectos uniformes y tiene escasez de fibras de colágeno debido a que al poco tiempo o al poco estrés físico en el que está sometido el embrión durante el crecimiento. Por otro lado, tenemos a lo que es el tejido conjuntivo mucoso. Este se encuentra en lo que es el cordón umbilical, tiene aspecto gelatinoso y es un tejido mucho más laxo. ¿Por qué es de aspecto gelatinoso? Porque está compuesto sobre todo por ácido hialurónico y este a su vez se denomina lo que es gelatina de Wurst. Por otro lado, el tejido conjuntivo adulto. Por otro lado, tenemos el tejido conjuntivo adulto. Este se divide en dos, en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. Para hablar inicialmente sobre el tejido conjuntivo laxo, tenemos que denominar que también se llama tejido alveolar. Tiene mucha mayor cantidad de sustancia fundamental libre de fibras, luce una viscosa, tiene una gran capacidad para difundir moléculas de oxígeno y sustancias y nutrientes. También tenemos que los epitelios se relacionan primero con el tejido conjuntivo laxo, ya que lo acompañan en lo que son las estructuras
que le va a permitir que las moléculas que llegan a través de los vasos sanguíneos puedan difundirse con facilidad y así nutrir lo que son las células. Ayuda también en lo que es el tránsito de las células del sistema inmunológico. Por otro lado, del tejido conjuntivo denso, se divide en lo que es tejido conjuntivo denso regular y tejido conjuntivo denso irregular. Para hablar de lo que es el tejido conjuntivo denso regular, tenemos en sus características que las fibras se organizan de forma paralela, se encuentran en la aponeurosis, en lo que son los ligamentos y los tendones. También tenemos que las fibras están muy juntas para mayor resistencia posible y hay poca presencia de lo que es una matriz extracelular. En los ligamentos se encuentra mayor proporción de fibras elásticas y menor proporción de fibras de colágeno. Por otro lado, el tejido conjuntivo denso irregular, en sus características nos muestra que las fibras se organizan unas horizontales y otras verticales. Este contiene fibras de colágeno en su mayoría y una escasez de matriz extracelular. Este tejido lo encontramos sobre todo en el intestino delgado y en el epitelio de la piel. Por último, tenemos al tejido conjuntivo especializado dentro de la clasificación del tejido conjuntivo. Y este nos va a hablar de que se va a formar. ¿Por qué es especializado? Porque tiene en su raíz específica. Por ejemplo, forman lo que son los adipocitos, el tejido sanguíneo y lo que es el tejido linfático. No se va a mover bien. Hablamos de los componentes del tejido conjuntivo y para hablar de ellos los dividimos en lo que son las células, la matriz extracelular y lo que son las fibras. Dentro de las células hay una pequeña clasificación, pero muy importante. Lo que son es las células residentes y las células errantes. En las células residentes, como los vemos, bueno, son relativamente estables, suelen mostrar poco movimiento y se consideran como residentes permanentes del tejido conjuntivo. Estas se encuentran lo que son los fibroblastos, los macrófagos, los mastocitos, los adipocitos y las células madre hematopoyéticas. En los fibroblastos tenemos que son las células principales del tejido conjuntivo y estas se encargan de la síntesis del colágeno y de otros componentes de la matriz extracelular. Mientras que los macrófagos son células fagocitadas, derivadas de lo que son los monocitos, que contienen abundante cantidad de lisosomas y también es importante en lo que es la respuesta inmunológica. Siguiendo, tenemos a lo que son los mastocitos. Estos se desarrollan en lo que es en la membrana, la médula ósea, y se diferencian en el tejido conjuntivo. Contiene gránulos basófilos que almacenan mediadores de lo que es la inflamación. Tenemos también lo que son los adipocitos, y estas son células especializadas para almacenar lípidos neutros y para producir una variedad de hormonas. Cuando se acumulan en grandes grupos se llama el tejido adiposo. Y por último tenemos lo que es las células madre hematopoyéticas o células madres adultas. Estas se encuentran en muchos tejidos y órganos, ubicándose en sitios específicos, en los cuales se denominan nichos. En lo que son las células errantes, encontramos lo que son los linfocitos, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y plasmocitos. Pero aquí tenemos que los linfocitos se dividen o se clasifican en tres tipos: los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. Los linfocitos T tienen proteínas de la D2, 3 y 7 y de receptores de células T. Tienen una larga vida útil y son efectoras de la inmunidad mediada por células. Mientras que los linfocitos B o células B tienen presencia de proteínas de la D9, la 19 y la 20. Estos reconocen a lo que son los antígenos y tienen una vida variable y son efectoras de la inmunidad mediada por anticuerpos.
mientras que los linfocitos NK son células destructoras naturalmente, no son específicas de antígeno. Como les mencionaba, dentro de las células errantes, tenemos lo que son los neutrófilos. Estos, con los monocitos, estos migran con gran rapidez desde la sangre hasta el tejido conjuntivo que haya sido lesionado. Por otro lado, lo que son los eosinófilos intervienen en las reacciones alérgicas y en las intersticios parasitarias. Los basófilos son granocitos que circulan en el torrente sanguíneo y constituyen menos del 1% de los leucocitos de la sangre periférica. Lo que viene a ser lo que es los plasmocitos son células productoras de anticuerpos. Y los monocitos también migran con rapidez desde la sangre hasta el tejido conjuntivo que haya sido lesionado. Vamos a hablar sobre la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Para hablar de la matriz extracelular tenemos que saber que provee el sistema, el sostén mecánico y estructural del tejido conjuntivo. También influye en lo que es la comunicación extracelular y ofrece vías para la migración celular. Dentro de esta estructura, dentro de esta matriz extracelular, encontramos lo que son las sustancias fundamentales. Estas presentan en distintas cantidades según las necesidades estructurales o la función del tejido conjuntivo. Bueno, la matriz extracelular está formada por la sustancia fundamental que está dividida por proteoglucanos, glucosaminoglucano y hialuranato. Los proteoglucanos son macromoléculas de gran tamaño compuestas por un núcleo proteico y se unen de manera indirecta a lo que es el hialuronano. Los glucosaminoglucanos están unidos en forma covalente a los proteoglucanos y son responsables de propiedades físicas de la sustancia fundamental. Y para terminar con lo que es la matriz extracelular, tenemos lo que es el hialuronano, que se trata de una molécula rígida y muy larga compuesta por una cadena de hidratos de carbono. Tenemos también lo que son las fibras, como les habíamos comentado. Dentro de las fibras de colágeno, como estábamos hablando, o dentro de las fibras que forman el tejido conjuntivo, tenemos lo que son las fibras de colágeno. Estas son flexibles y tienen una resistencia tensora notable. Las fibrillas pueden tener no más de 15 milímetros o 20 nanómetros de diámetro. Tiene 19 tipos de colágeno, como les vemos en la imagen. También tenemos lo que son las fibras reticulares. Estas proveen un armazón de sostén para los componentes celulares de los diversos tejidos y órganos. Estas están conformadas por 3 colágenos tipo 3. Se hallan en la unión con tejido epitelial y como alrededor de los adipocitos, vasos sanguíneos y de pequeños calibre, los nervios y las moléculas. Por otro lado, también tenemos a lo que son las fibras elásticas. Estas normalmente son delgadas que las fibras de colágeno, en comparación con las fibras de colágeno, y están dispuestas en forma ramificada para formar una red tridimensional. Estas están conformadas por un núcleo central de elastina y una red circundante, microfibrillas de fibrilinas y hemilina tipo 1.
Esto ha sido todo por nuestra presentación del tejido conjuntivo. Gracias.